Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video, nuevamente hablando de la principal potencia europea, por lo menos en términos económicos, que es Alemania. El motor de la Unión Europea, el motor económico, y cada vez más también un motor político en algunos aspectos. Tenemos que está la idea a veces de que Alemania es un país que está crecientemente siendo más diverso. Esto es cierto y falso al mismo tiempo por distintas razones. Hoy en día es verdad que Alemania se convirtió en un foco receptor de inmigrantes. De hecho, Alemania alberga el tercer mayor número de migrantes internacionales de todo el mundo. Y se calcula que entre el 26 y el 29% de los alemanes, o de la población que vive en Alemania, tiene antecedentes extranjeros. Pero ahora voy a hacer una aclaración de por qué esto es bastante confuso, o puede sembrar cierta confusión en base a cómo la Oficina del Censo alemana caracteriza a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Si vemos las comunidades extranjeras más grandes, tenemos que los turcos son la comunidad extranjera más grande. Entre 1,5 millones y 3 millones de personas son de ascendencia turca. En segundo lugar están los polacos, con más de 850.000 personas. En tercer lugar están los sirios, con más de 800.000 personas, 818.000 personas. En cuarto lugar está Rumania, que es otro miembro de la Unión Europea, como Polonia, que sí, prácticamente son 800.000 personas. Luego Italia, con 650.000 personas aproximadamente. En sexto lugar Croacia, con 425.000 personas. En séptimo lugar Bulgaria, con 388.000 personas. Luego viene Grecia, con 364.000 personas. Y acá aparece otro país de Asia, que es Afganistán, con 271.000 personas. Bueno, después hay distintas comunidades, cada vez más pequeñas, no en número. Lo primero que hay de notar con esta lista es que muchas de las comunidades inmigrantes extranjeras en Alemania son miembros de la Unión Europea, es decir, son europeas. Eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de entender cuán diverso, entre comillas, es Alemania. Y entonces iba a decir cómo define la Oficina Federal de Estadística a lo que sería una persona de origen migrante. Y es muy interesante, porque la define como todas las personas que emigraron a la zona actual de la República Federal de Alemania después de 1949, más todos los ciudadanos extranjeros nacidos en Alemania, y todas las personas nacidas en Alemania como ciudadanos alemanes con al menos un padre que emigró a Alemania o nació en Alemania como ciudadano extranjero. Es decir que bajo esta definición, muchos alemanes étnicos que habían migrado a Alemania eran considerados de comunidades extranjeras por justamente haber nacido en un país que no era Alemania, aunque de hecho compartían el idioma, la cultura, la cuestión étnica con los alemanes. Tenemos que esta tendencia a que se amplíe la comunidad extranjera en Alemania continúa. En 2010, 2,3 millones de familias con hijos menores de 18 años vivían en Alemania, en las que al menos uno de los padres tenía raíces extranjeras, representando el 29% del total de las 8,1 millones de familias con hijos menores. Tenemos que en 2019 el 40% de los niños menores de 5 años era de origen migrante, lo que es bastante importante, ¿no? La mayoría de las familias, de las personas de origen migrante, viven en la parte occidental de Alemania. Esto es una cuestión histórica, que era la parte capitalista, la parte abierta a la inmigración, a diferencia de Alemania Oriental, que era la parte comunista, que estaba bastante cerrada en términos de movimiento de población, tanto para adentro como para afuera. Lo que es la zona de Alemania Oriental tiene una proporción mucho menor de inmigrantes, y eso no cambió en las últimas décadas a pesar de la integración de Alemania Oriental con Alemania Occidental. A esta cuestión de los extranjeros también hay que sumarle las minorías propias de Alemania, las llamadas minorías nacionales, que vivieron en esas regiones durante siglos, que son los daneses, los frisones, los romaníes y los sorbios. La minoría danesa llega a 50.000 personas, es Schleswig-Holstein. Los frisones del este y del norte viven en la costa occidental de ese mismo estado y en la parte noroeste de Baja Sajonia, y son aproximadamente 60.000 personas. Existe también una minoría polaca en Alemania, pero que no es reconocida como una minoría nacional,
Y esto es porque muchos de los territorios donde habitaban los polacos pasó a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, así que el gobierno de Alemania decidió ya no reconocerlos como una minoría nacional. Esto es, bueno, los inmigrantes y algunos polacos que realmente sí habitaban en Alemania antes de todas las divisiones que hubo, buscan que sea reconocida como una minoría nacional, algo que creo que no va a suceder. En Polonia existe una minoría alemana que es reconocida como una minoría nacional, que inclusive tiene puestos en el Parlamento reservados para las minorías justamente, pero en Alemania no pasa. También otra de las minorías nacionales son los romaníes, que son, bueno, básicamente los gitanos, y bueno, están por todo el país y son alrededor de 70.000 personas. Y por último, una de las minorías, que no son las minorías reconocidas, pero que existen como una población en Alemania muy importante, son los llamados Spataussiedler, que serían los repatriados de origen étnico alemán, y que, bueno, son reconocidos como personas de origen inmigrante. Y bueno, y acá está la cuestión de que muchas veces en Alemania se habla de inmigrantes, y cuando se ve el porcentaje de la población que es inmigrante, no se toma en cuenta que mucha gente étnicamente alemana se toma como inmigrante justamente por pertenecer a la minoría alemana de algún país, como puede ser, no sé, Rusia, Kazajstán, Rumania o lo que sea. Tenemos que desde la perestroika, que se implementó en la Unión Soviética, hasta 2001, básicamente en el periodo entre 1987 y 2001, en total llegaron a Alemania 1.900.000 personas de ese origen étnico, que venían del bloque soviético, lo que es muchísimo, casi 2 millones de personas, que de hecho fueron contadas como extranjeros, y sus descendientes a veces también son contados como extranjeros. Si sumamos a los que llegaron más sus descendientes, tenemos que son alrededor de 4 a 4 millones y medio de personas. Otro dato interesante sobre la población alemana actual es que tiene la tercera población judía más grande de Europa, lo que también se produjo por la migración de muchos judíos del este de Europa, luego de la caída de la Unión Soviética, hacia Alemania. Una de las minorías también que existe actualmente son los afroalemanes, que son poco más de 500.000 de personas, realmente son muy poquitos en un país de 83 millones de personas, y a veces se sobreestima el porcentaje de la población de ese origen, porque son más visibles, supongo, la verdad que no sé, o a veces también hay agendas políticas que buscan señalar como que hay un cambio étnico gigantesco en Alemania, cosa que no es así. También hay una población china en Alemania de más de 180.000 personas, hay una población de vietnamitas, que también son aproximadamente 180.000, 190.000 personas, 35.000 japoneses, también hay 163.000 indios y 124.000 pakistaníes, unos 30.000 filipinos y 20.000 indonesios. Bueno, el grupo tal vez más importante que aparte de los alemanes étnicos que emigró a Alemania de extranjeros son los descendientes de los Gastarbeiter, que pueden ser descendientes de turcos, de italianos, griegos, españoles, marroquíes, portugueses, también miembros de la antigua Yugoslavia, Túnez, también de Chile algunos, y de otros países del mundo. Bueno, en base a toda esta información, ¿qué podemos decir de la población total de Alemania? Los alemanes, es decir, los alemanes étnicos descendientes de alemanes nacidos en Alemania, son el 74% de la población, o por lo menos en 2019 eran el 74% de la población. Los repatriados alemanes y sus descendientes el 3,5%, así que si sumamos las dos poblaciones, los alemanes étnicos de Alemania y los alemanes étnicos de otros lugares del mundo, estos llegan al 77,5% de la población, una supermayoría hay que decirlo. Y si le sumamos los otros europeos, excluyendo a Turquía, que también tiene una parte europea, es decir, sin contar a los turcos, tenemos que las personas de origen europeo llegan al 90,9% de la población, y esto, otra aclaración más, es sin sumarle a la gente de Australia, de las Américas, que si bien son porcentajes minoritarios de Australia, de Oceanía en general el 0,1% y de América el 0,7%, mucha de esta gente son también de origen europeo. Así que aproximadamente todos los europeos, todas las personas de origen europeo de Alemania son el 91-92% de la población, y la gente de otros orígenes, como puede ser Asia, norte de África, África subsahariana y demás, llegaría más o menos al 8% en total de la población alemana. Así que vemos que por un lado sí, Alemania es cada vez más diversa, pero al mismo tiempo estos mismos datos que dan los alemanes sobre su diversidad son bastante confusos, se prestan a ser interpretados mal, porque cuentan muchas veces a los alemanes étnicos como extranjeros,
pero por una cuestión política, cultural, la verdad no estoy muy seguro. Yo creo que también es una cuestión de mostrar al mundo que son muy diversos cuando en realidad no están así. Hay una diversidad de las culturas europeas que están yendo a Alemania, pero yo creo que muchos de estos europeos se terminan integrando bastante bien a Alemania, adoptando el idioma, haciendo casamientos mixtos y demás. Así que veo bastante difícil que haya un cambio grande demográfico cultural en Alemania. Sin duda alguna sí hay minorías fuertes que se mantienen como minorías, como por ejemplo muchas comunidades turcas, no todos los turcos, pero muchas comunidades turcas que existen en Alemania, muchas comunidades de otros lugares de Asia o de África que son bastante cerradas, pero en general yo veo que Alemania va a terminar integrando a la gran mayoría de los inmigrantes que fueron, porque muchos son directamente o alemanes o son europeos que tienen bastante fácil la integración. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Pongan un me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Creen que Alemania terminará de integrar a todos los inmigrantes? ¿Sí o no? Comenten debajo y ahí los leo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentino. Nos vemos pronto, saludos.